Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a iniciar este mensaje con un tema muy interesante, como todos los que hemos estado teniendo en este transcurso. Hoy tenemos el título o el tema de nuestra predicación, que es la Nueva Jerusalén. Para poder llegar aquí han pasado ya muchos eventos, ¿sí? Han pasado muchos eventos, ya lo hemos ido estudiando en cada lección que hemos tenido, ¿sí? Ya vimos que, pues, cuando todo esto comenzó, cuando todo esto de escatología lo empezamos a ver, uno de los primeros puntos, ¿cuál fue? El arrebatamiento. Después vimos que pasaba el evento de la tribulación. Después vimos que también Satanás había sido encadenado durante 1000 años, que fue el tiempo en que reinó Cristo aquí en la tierra. Hablamos del milenio. Después vimos que se estableció un templo dentro de esa Jerusalén, o dentro de ese periodo milenial. También vimos ya uno de los puntos fue la rebelión que tuvo contra Dios, que había sido eliminada por completo, y Satanás ya estaba recibiendo su justo castigo en el infierno, o sea, una eternidad en el lago de fuego. Después, por último, vimos el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Este tomó su lugar y la humanidad fue juzgada. Hasta ahí nosotros con estos puntos, estos 7 puntos que te mencioné, son prácticamente lo que vimos, incluyendo lo que fue la segunda venida del Señor Jesucristo. Estos puntos fueron lo que lleva a que ahora pasemos a lo que es la instauración de la Nueva Jerusalén. Es una Nueva Jerusalén que se instaura en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Son eventos que han pasado y hay un evento que falta porque se dé, que es la Nueva Jerusalén. Es glorioso, es hermoso lo que vamos a ver hoy, pero bueno, ¿qué te parece si lo ponemos en las manos de Dios para que sea mismo Dios quien nos guíe y nos acompañe en esta mañana a ti y a mí, y nos lleve a poder disfrutar y a poder tener el entendimiento de lo que dice su palabra? Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia y tu amor para nosotros es muy grande. Sabemos, Señor, que tú nos amas. También reconocemos, Señor, tu señorío, tu soberanía, reconocemos tu poder. Y, Señor, reconocemos también que tú siempre estás con nosotros. Gracias porque nunca nos has abandonado. Gracias porque tú has cumplido siempre tu palabra. Tú has mostrado tu fidelidad hacia nosotros. Ayúdanos, bendito Padre, a depender más de ti y a estar siempre confiados, Señor. Siempre confiados en que tú estás obrando en la vida de cada uno de nosotros. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Bendícelo y bendícenos a nosotros en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, bueno, pues vamos al libro de Apocalipsis, que es parte de lo que vamos a tocar hoy, del capítulo 21, que nos habla de la Nueva Jerusalén, que nos describe la ciudad, cómo está conformada, cómo está de una manera tan hermosa. Vamos a ver hoy del versículo 1 al 8. Del versículo 9 al 27 nos describe todas las piedras preciosas, nos describe las medidas, nos describe las características físicas de la ciudad. Pero eso yo te invito a que tú lo leas y que tú lo medites y tú ejercites tu imaginación para que te goces, ¿sí?, de esa ciudad tan hermosa. Pero yo hoy quiero tocar un punto más enfocado a lo que es cómo llegar o qué tenemos que hacer para llegar a esa ciudad que es la Nueva Jerusalén. Hoy quiero llevarte por un camino, pero no es un camino físico, sino es un camino espiritual, que tú lo conoces, pero a veces no lo practicamos, no empezamos a andar en ese camino. Pero vamos, mira, acompáñame a Apocalipsis 21 y vamos a leer del 1 al 8 y dice... Dice, vi un cielo nuevo, está hablando Juan, dice, te repito, Apocalipsis 21 del 1 al 8, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan,
vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero fíjate, pon atención en el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos aquí cómo Juan nos relata esta parte que él vivió, que Dios le permitió ver de una manera espiritual. Y también nos muestra y nos explica quiénes no van a poder estar en esa ciudad. Ahora, nosotros vemos con todo esto con estos versículos que acabamos de leer, vemos que Dios ha preparado un cielo nuevo y una nueva tierra. Y la nueva Jerusalén, ¿para quién? Para los suyos. Fíjate, ese es el primer punto. Esa ciudad, esa nueva Jerusalén, no es para todo mundo, ¿sí? Es para los suyos, para los que aman a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser partícipe de esa ciudad o residente de esa ciudad? Tenemos que estar, número uno, del lado de Dios. Tenemos que estar con Dios, tenemos que caminar con Dios, tenemos que amar a Dios. Porque ya vimos que en el versículo 8 que hay toda esa lista que hace, ¿sí?, de aquellos cobardes, de los incrédulos, de los homicidas, toda la gente que ha sido rebelde y que ha rechazado a Dios. Entonces, vemos que nada más hay dos opciones: ¿estás con Dios o rechazas a Dios? Si estás con Dios, eres de los suyos y vas a poder disfrutar de esa ciudad, de la nueva Jerusalén. Si no eres de los suyos, si eres de los que se han rebelado contra Dios, vas a estar en otro lugar que es de tormento. Ahora, lo que Dios quiere y lo que Dios nos muestra siempre en su palabra es que nosotros creamos lo que Él nos está diciendo, que anhelemos lo que Él está diciendo en su palabra. Hoy nosotros debemos de anhelar, así como los del Antiguo Testamento anhelaban, ¿sí?, los que conocieron a Dios, los que caminaban con Dios, ¿sí?, Abraham, Isaac, Jacob, y todos aquellos, los patriarcas, los que seguían a Dios, todos aquellos anhelaban una nueva patria, una nueva ciudad, ¿sí? Ahora, nosotros leemos ahí en la Escritura, en Hebreos 11, 13 al 16, dice: conforme la fe murieron todos estos. ¿Quiénes estos? Los del Antiguo Testamento, ¿sí?, los que seguían a Dios, los que eran de Dios. Dice: sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que ellos decían, eso era lo que ellos clamaban, ¿sí? Dice versículo 14: porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es,
celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces podemos ver que Dios está cumpliendo. Sí, Dios ha preparado una ciudad, nos ha preparado una ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén, el destino de todo aquel que ha confiado, que ha creído en Dios. Una de las características de esta nueva ciudad es que todas las cosas van a ser nuevas. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo contaminado, en todo el sentido. Las aguas están contaminadas, ¿sí? Los ríos están contaminados, los mares están contaminados, el ambiente está contaminado, nuestras vidas se han corrompido también, hemos sido contaminados por el pecado, ¿sí? La humanidad está apartada de Dios y ha tratado de construir algo irreal por su propia fuerza. Pareciera que la misma tecnología podría lograr ese sueño humano, pero la realidad es que toda la creación, ¿sí?, está gimiendo por el pecado del hombre. Vemos nosotros que este mismo planeta está sufriendo las consecuencias del mismo pecado del hombre. Hoy nosotros podemos ver que, lo decíamos, hay mucha contaminación en todos lugares, hasta en el universo. Cosa que a lo mejor nosotros no podemos ver, pero el universo está contaminado. ¿De qué? De basura espacial. O sea, tú ves en las noticias, ves en los documentales, hay satélites, ¿sí?, que han sido ya destruidos o que ya están obsoletos. ¿Y que qué hacen? No es que los vuelvan a regresar a la Tierra, sino es que quedan como basura espacial, basura que está divagando, pero están contaminando ese mismo espacio. Entonces todo eso indica que el mundo no mejora, ¿sí? Aunque vemos que la tecnología sería para poder estar viviendo mejor, pero vemos que la misma tecnología nos está dañando. Hoy estás mucho tiempo frente al celular, estás frente mucho tiempo a la computadora, pues ya la vista nos está dañando, la radioactividad que podemos percibir de los aparatos nos está dañando. Entonces todo esto no nos lleva a algo mejor, nos lleva a algo que nos está deteriorando. Entonces todo eso nos ayuda, o más bien no nos ayuda y empeora, ¿sí? Pero van a venir tiempos en los que eso se va a acabar. Eso es algo que nosotros debemos de estar conscientes o estar viviendo, de que lo terrenal, lo material, lo de este tiempo se va a terminar. Porque si no, entonces podríamos decir, hay un mundo contaminado, un mundo que se está acabando, un planeta que se está destruyendo, seres humanos que se están destruyendo entre ellos, violencia, inseguridad, injusticias. Entonces el hombre pregunta, ¿hay alguna esperanza? Y para el hombre natural, para el hombre del mundo, puede decir que ya no hay salvación o que no hay una esperanza. Pero déjame decirte que sí hay una esperanza. Sí hay una esperanza. Por eso empieza el versículo 21, el versículo 1 del capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. O sea, sí hay una esperanza, sí, hay algo nuevo, una nueva tierra y un nuevo cielo. Ahora, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y también fíjate ahí que nos dice en el versículo 1, y el mar ya no existía más. O sea, entonces, ¿esto a qué nos lleva? ¿Sí? Mira, fíjate, aquí vamos a ver, aquí debemos prestar atención a algunas palabras. En primero, cuando nos dice que es un cielo nuevo, esta palabra nuevo en griego significa nuevo en carácter o en cualidad, ¿sí?, antes que nuevo en tiempo, ¿sí? Y esto sugiere que Dios va a renovar el viejo cielo y la vieja tierra y va a quitar, fíjate, todo lo pecaminoso y destructivo. En otras palabras es, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva ya no va a haber pecado, ¿sí?
Fíjate, en 2 de Pedro 3, del 7 al 10 nos dice, yo te lo leo, nos dice que un juicio de fuego producirá esta renovación de la vieja creación. La otra palabra es pasaron, lo que veíamos. Pasaron, que no significa, ¿sí?, destruidos. El hecho de que el mar ya no existía más, fíjate, ya no existía más, también es significativo. En Apocalipsis el mar está muy, muy relacionado, y lo veíamos, ¿sí?, a la gente del mundo y a su juicio. ¿Sí? La bestia salió del mar y la prostituta se sentó sobre muchas aguas, representando a pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Por eso el mar, fíjate, por eso es una de las características que en esta nueva tierra, en esta nueva Jerusalén, en este nuevo cielo, el mar no hace su aparición, ya no existe. ¿Sí? Por eso el mar no tiene lugar en este nuevo orden de estas cosas. Allí no habrá más contaminación, todo será nuevo, será un lugar muy adecuado para que vivan felizmente los santos. ¿Sí? O sea, para que podamos nosotros vivir, tener esa felicidad que tanto buscamos aquí en la tierra, pero que aquí nunca la vamos a encontrar. Aquí estamos a veces buscando la felicidad, cuando lo más que deberíamos estar buscando aquí, cuando lo que realmente y verdaderamente deberíamos estar buscando es la verdad, no la felicidad. Pero siempre buscamos algo que nos haga feliz. La felicidad aquí en la tierra es temporal, pero esa felicidad o esa paz que vamos a tener en la Nueva Jerusalén va a ser para toda una eternidad. En algún sentido, parafraseando esto, sería: esta Nueva Jerusalén es la recuperación del jardín del Edén. Como nos los detalla Juan, del versículo 9 al 27, todas esas piedras hermosas, ese río que va a cruzar la ciudad, esa calle de oro, todos sus componentes, su estructura, que va a ser de diamantes y de piedras preciosas, nos hace pensar que es un regreso no en tiempo, sino en cuanto a creación de Dios al jardín del Edén, en donde había una buena relación entre el hombre y Dios. Ahora, pero ahorita vamos a tocar ese punto. Otro de los segundos puntos de esta ciudad es que es hermosa. Vamos a ver, dice: lo maravilloso de este lugar es la hermosura de la Nueva Jerusalén, la santa ciudad que desciende del cielo, que dice Juan sobre esto. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es la ciudad hecha por Dios que desciende del cielo y es muy hermosa, ya que es como una esposa ataviada para su marido. Tú lo sabes, ¿sí? Tú has estado en bodas o has sido, alguna vez fuiste la novia en tu boda. O sea, ¿cuánto le invertiste en tiempo para estar hermosa? ¿Cuánto te procuraste para lucir tu mejor atuendo, tu atavío? Esto las mujeres nos pueden comprender esta parte de cómo la novia está presentada al marido. Y así es como dice aquí, la ciudad es tan hermosa como esa novia ataviada y dispuesta para su marido, para el novio, ¿sí? Entonces, sobre este aspecto de hermoso de esta ciudad, se describe, lo describimos en el versículo de 9 al 27, ¿sí? Y ahí es donde puedes ver toda esta hermosura de esta ciudad. El versículo 3 nos lleva a otro punto. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto habla de la comunión íntima entre Dios y su pueblo, una intimidad que todo el mundo anhela y que se ve más adelante cuando sus siervos vamos a ver el rostro de Dios. Fíjate, te decía, es como un regreso al jardín del Edén, en donde esa comunión entre el hombre y Dios era tan estrecha, tan íntima, tan íntima. Así es como nosotros anhelamos eso. Cuando estemos en esa gran ciudad, esa nueva ciudad, en la Nueva Jerusalén, nuestra relación con Dios
va a tener y tiene que ser estrecha. Vamos a poderlo ver cara a cara, ¿sí? Y que Dios more con el hombre, ese es el objetivo de la palabra de Dios. Nosotros hoy podemos decir que Dios está morando con nosotros, ¿sí? Y mora en nosotros. Pero cuando nosotros estemos en esa nueva ciudad, fíjate, nosotros y Dios morando juntos. Si hoy nosotros podemos disfrutar de la presencia, de la presencia de Dios en nuestras vidas, imagínate cuando estés delante de Dios. Es algo tan hermoso, ¿sí? Entonces, esto nos muestra, ¿sí? Te repito, el hecho de que Dios more con el hombre es el objetivo del Evangelio, es el cumplimiento del pacto de Dios con el hombre y su plan de salvación para algo. Por eso Dios desde un principio pretendió crear un plan de la salvación, no nada más, no para que no seamos condenados, sino para que podamos disfrutar de su presencia. Ese es parte del plan de Dios, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a que antes de la caída, cuando Dios y el hombre caminaban juntos en el jardín, ahí en la santa ciudad nosotros vamos a ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Recuerda también que cuando nace nuestro Señor Jesucristo, uno de sus nombres, ¿cuál es? Dice, y le llamarás Emmanuel, ¿sí? Emmanuel, que es que Dios con nosotros. Se cumple esa profecía también. Dios con nosotros, que es Emmanuel. Por más que por la fe nosotros ahorita estamos saboreando la presencia de Dios, disfrutamos su presencia de Dios, pero lo hacemos de una manera parcial en nuestra vida presente, ¿sí? Allí en la Nueva Jerusalén, fíjate, sin pecado, sin tentación del diablo, le veremos a Dios tal como Él es, cara a cara. No hay otra bendición más grande que Dios esté con nosotros en esa manera ya presencial, ¿sí? Ahorita podríamos pensar, vamos a ejemplificarlo. Ahorita tenemos a Dios de una manera virtual, porque no lo podemos percibir físicamente, no lo podemos ver presencialmente, pero en ese momento, cuando estemos ahí, lo vamos a ver cara a cara. Yo me imagino ese momento que va a ser impactante para nuestras vidas. Quizá será un momento en el que podamos a lo mejor recordar lo que hemos estado anhelando, o a lo mejor no lo vamos a recordar, pero lo vamos a disfrutar en ese momento. Versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. O sea, es algo que también nos tiene que llevar a reflexionar de que todas estas cosas que nos están afligiendo, que nos están turbando en esta vida actual, en ese tiempo ya no va a haber, ya no vamos a estar sufriendo. A mí se me hace algo tan hermoso cuando Dios nos dice que va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Así como Él vive con su pueblo, Él podrá enjugar cada lágrima de sus ojos. Este versículo toca lo más profundo de nuestro corazón, del pueblo de Dios, del hombre, ¿sí? Ahora, esto habla del ser más profundo del hombre. Lloramos en esta vida. O sea, ese es lo más profundo que el hombre puede estar sufriendo hoy. Cuando el hombre es tocado, es quebrantado, es lastimado, es sufrido, toca las partes más sensibles. Y entonces dice que nosotros lloramos. Y esas lágrimas, ¿sí? Esas lágrimas son el reflejo de ese sufrimiento que tiene nuestro cuerpo, de ese sufrimiento que nosotros estamos padeciendo. Pero cuando dice que Dios va a limpiar toda lágrima, es una escena tan mágica, es una escena tan hermosa. Yo me imagino que es como si Dios te abrazara y te empezara a limpiar tus ojos para hacerte sentir que tú lo veas como tu padre, como esa madre, ejemplificando, como esa madre que cuando el niño, ¿sí? Cuando un niño está triste o está llorando, ¿sí? O se siente solo o está angustiado el niño, y llega la mamá para abrazarlo y le empieza a limpiar sus lágrimas, el niño siente el amor de su madre.
así nosotros vamos a sentir el amor de nuestro Padre. Cuando Él dice, y va a limpiar toda lágrima, ¿sí? Toda lágrima, enjugará toda lágrima, ¿sí? Va a ser la muestra física, la muestra presencial de ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Cuando lleguemos nosotros a esas mansiones que en gloria nos preparó, ya no tendremos más temores, ¿sí? Ya no va a haber desengaño, ya no va a haber ni dolor, no habrá más llanto ni muerte, porque todo esto vino ¿qué? Al mundo a través de ¿qué? Del pecado. Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer, pues comprender que en esa nueva ciudad, que en esa nueva Jerusalén, lo único que va a estar reinando es la gloria de Dios. No habrá pecado, y ya no va a haber ninguna otra cosa que te pueda estar, pues, afligiendo o estar turbando en tu mente o en tu corazón, ¿sí? Entonces vemos ahí que, te repito, cuando nosotros lleguemos a esas mansiones que en gloria Él ya nos preparó, ya no vamos a tener temores, ya no va a haber desengaño, ya no va a haber dolor, ya no va a haber más llanto ni muerte, porque todo, recuerda, todo eso vino ¿qué? Vino al mundo a través del pecado. Pero ahora la maldición va a ser quitada. El viejo orden de dolor y sufrimiento han pasado a desaparecer, ¿sí? La vieja tierra y el cielo viejo, o sea, eso es lo que se va a destruir. Por lo tanto, todo eso, todo ese pecado, todo eso que te hacía daño, va a ser deshecho, ¿sí? Ahora, el cielo nuevo y la tierra nueva será el hogar de la justicia y ya no va a haber más muerte ni dolor. ¿No anhelas? Te pregunto, ¿no anhelas tú llegar a ese lugar? ¿No anhelas estar verdaderamente en la presencia de nuestro Señor? ¿No anhelas ser verdaderamente residente de esa ciudad? Vamos al versículo 5, ¿qué dice? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, ¿sí? Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es esto, el hombre, mira, el hombre es básicamente, en lo natural, es incrédulo. El hombre en lo natural, en su concupiscencia, es incrédulo. Y una tendencia del hombre es que si no cree, o más bien que si no ve, no cree. Y nosotros lo vimos con alguno de los discípulos de Jesús. ¿Qué dijo Tomás? ¿No? Yo hasta no ver sus brazos, las marcas de los clavos en sus manos, ¿sí? No estoy convencido de lo que ustedes me dicen, ¿sí? Entonces, Tomás fue incrédulo, pero este fue uno de entre los 12 discípulos de Jesús. Y hoy vivimos una época moderna en donde la gente quiere ver y tocar para creer. ¿Cuántas veces alguien te compartió del Evangelio a ti y no creíste la primera? ¿Por qué? Porque estabas buscando o estabas esperando una señal o necesitabas ver algo para poder creer. Y hoy la gente quiere ver para creer. Pero déjame decirte que hay una verdad. Hay una verdad, es que primero hay que creer para ver y después experimentar. En Hebreos 11, fíjate, vamos ahí a Hebreos 11:1. ¿Qué nos dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer énfasis en nuestra fe. Esa fe que nosotros decimos que tenemos es porque nosotros creemos sin haber visto, ¿sí? Pero por esa fe que nosotros tenemos sin haber visto, pero por fe experimentamos las cosas de Dios, la presencia de Dios, experimentamos la presencia de Dios, experimentamos el amor de Dios, es cuando lo vivimos por fe. La fe, ¿qué es lo que hace en nuestras vidas? La fe nos ilumina, nos permite, fíjate, la fe es lo que nos va a permitir ver entre lo temporal y lo eterno, ¿sí? Esta diferencia entre lo temporal y lo eterno es lo que hace la diferencia entre volver o perseverar, ¿sí? Veíamos ahí en
en Hebreos, ¿sí?, que decía en el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ese versículo también lo puedes aplicar a tu vida. Si tú has recibido a Cristo, si tú estás viviendo de una manera diferente a como estabas viviendo cuando no conocías a Cristo. Cristo te sacó de un lugar, ¿sí?, de un lugar que vivías en pecado y te llevó a un nuevo lugar, ¿sí?, a una nueva forma de vivir. Ahora, tú tienes tiempo para regresar si tú quieres. ¿Quieres regresar al mundo? ¿Quieres regresar a tu vida pasada? ¿Quieres regresar a cómo estabas? Lo puedes hacer, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde está tu fe? Eso es lo que, por eso te comentaba, entre lo temporal y lo eterno, es lo que hace la diferencia entre volver o perseverar. Cuando nosotros tenemos fe, ¿sí?, no tenemos que volver al mundo. O sea, no tenemos que volver al mundo porque vivimos precisamente por fe, ¿sí? Nosotros tenemos que afianzar nuestra fe. Por fe nosotros estamos conscientes y estamos convencidos de que anhelamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y lo anhelamos junto con toda la iglesia. Por eso a veces nos decimos, sí, Señor, ven, Señor. ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros como estaríamos nosotros pues prácticamente como clamando, sí, queremos también una patria nueva, queremos una ciudad nueva, queremos algo celestial nuevo. La fe es la clave de la perseverancia cristiana. Es lo que ha permitido caminar en medio de las persecuciones. O sea, eso es lo que nosotros tenemos y es lo que yo quiero que hoy hagamos una pausa en nuestra vida. Decimos que tenemos fe, ok, pero pregúntate, ¿estás caminando en fe? Recuerda que la palabra dice que el justo por la fe vivirá. ¿Estás caminando por fe? O sea, ¿has tenido circunstancias adversas? Todos las vamos a tener. Tanto gente que es rebelde contra Dios, contra los que estamos del lado de Dios. O sea, conversos e inconversos, ¿sí?, creyentes y no creyentes. Todos estamos viviendo y vamos a vivir situaciones adversas en nuestra vida. El punto que cuando tú conoces de Dios, cuando conoces del Evangelio, no es que tus problemas se acaben, no se van a acabar tus problemas ni tus angustias, sino es que tú vas a tener una perspectiva diferente, una perspectiva celestial, una perspectiva espiritual de cómo enfrentar tus situaciones adversas. Eso es lo que hace la diferencia. No es que los problemas se te acaban, sino es la forma en que tú vas a enfrentar tus situaciones adversas. Cuando tú enfrentas las situaciones adversas desde la perspectiva que Dios te muestra, es lo que hace la diferencia entre lo terrenal y lo eterno, ¿sí?, entre volver o perseverar. Es lo que te va a ayudar a que tú continúes caminando en las cosas de Dios. En la Biblia nos da un ejemplo. Cuando Esteban, uno de los siervos de Dios del Antiguo Testamento, que cuando Esteban estaba siendo pues prácticamente asesinado ahí a pedradas, dice en la escritura nos dice que él miró los cielos abiertos y vio una patria más allá, preparada por el Señor. También Pablo, cuando estaba en la cárcel, él escribía y dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Dijo, voy hacia la patria que el Señor me ha guardado. Hoy nosotros todas estas situaciones adversas que podamos tener en nuestra vida nos van a hacer para retroceder y no seguir avanzando en nuestro camino espiritual. Vamos a regresar o va a ser para una enseñanza, para un aprendizaje y seguir perseverando para esa patria celestial, ¿sí? Fíjate vamos ahí en Apocalipsis 2:9, rápido ahí. Hay un mensaje a una de las 7 iglesias, ¿sí? Ahí capítulo 2, versículo 9 y 10. Fíjate, es un mensaje que le da Dios a esta iglesia y que dice en el versículo
9 dice, y le está hablando a la iglesia de Esmirna. Le dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Si yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el mismo llamamiento, el mismo llamado. Mira, ese mismo llamado que Dios le está dando a esa iglesia, ¿sí? Es el mismo llamado que nos la está dando a toda la iglesia de Cristo. El Señor nos llama a la fe, a que veamos con los ojos de la fe en medio de los sufrimientos y las pruebas. Y Él nos pide que veamos más allá y que seamos fieles hasta la muerte, porque Él nos va a dar ¿qué? La corona de la vida. Ese es el mensaje de Dios. A veces puedes decir, es que mi vida está muy llena de tribulación, está muy llena de angustias, pero el mensaje de Dios dice, sí, yo conozco tus obras, yo conozco tus cosas, tus situaciones. Él conoce nuestro corazón, Él conoce la vida que estamos viviendo. Pero Él nos dice, pero todo míralo con fe, porque eres rico, pero rico en fe. Esa es la enseñanza. Si hoy nosotros decimos que somos creyentes, primero es que hemos recibido a Cristo por fe. 2, vamos a caminar verdaderamente como hijos de Dios en fe. Y entonces lo que Dios quiere es que nuestra vida, que vamos a pasar por sufrimiento, por tribulación, por angustia, pero que lo veamos con fe. Porque nosotros solamente con fe vamos a perseverar, no en nuestras fuerzas. Para que nosotros podamos llegar a esta nueva Jerusalén, para que podamos ser residentes de esta nueva Jerusalén, hay un camino, que es el camino, ¿quién es? Cristo. Dice el Señor, dice la palabra que Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que caminar o ir en ese camino? En fe. Si nosotros queremos hacerlo por nuestras fuerzas, o a veces pensando que portándonos bien, haciendo cosas buenas, dando obras de caridad, eso es parte también de lo que Dios quiere, que si nosotros tenemos fe, pues nuestra fe tenga obras, ¿sí? Pero recuerda, nosotros somos salvos por fe, no por obras. Entonces, yo hoy te invito, si tú no tienes a Cristo en tu vida, si Dios no está en tu vida, no está dentro de tus planes, yo te invito a que tú le invites a Cristo a morar en tu vida, para que Él te contemple en sus planes. Fíjate, si tú no lo tienes dentro de tus planes, ábrele las puertas de tu corazón, para que Dios pueda, Él, contemplarte y hacerte parte de sus planes que Él tiene para ti. Yo te invito a que tú abras las puertas de tu corazón, que le digas al Señor, que le digas a Dios, que hoy has entendido, o que tú estás tratando de entender lo que Él quiere para tu vida, y que hoy es el momento, hoy es todavía el momento en que tú puedes llegar a un arrepentimiento genuino, reconocer que has vivido todo este tiempo, no importa los años que tengas 20, 30, 40, 50 o 70 años, los años que tengas, has estado viviendo, ¿sí? Has estado viviendo alejado y en rebeldía con Dios, has sido enemigo de Dios, pero hoy te quieres reconciliar, hoy quieres abrirle las puertas de tu corazón y que el Señor more en tu vida, y Él te va a escuchar. Él va a morar en tu vida, ¿sí? Y entonces recuerda cómo empezábamos al principio, que Él ha creado algo nuevo. ¿Para quién? Para los que le aman. Para los que le aman. Si tú hoy le abres las puertas de tu corazón,
yo te aseguro que Dios te va a amar y te va a amar para siempre. Ahora, entonces vamos a regresar a Apocalipsis. Vamos ahí a Apocalipsis. Estábamos en el 5, que cuando dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mira, Dios es todopoderoso, para Él no hay cosa imposible, ¿sí? Su palabra es digna de creer. Dios tiene suficiente poder para cumplir todas estas cosas. Él con su poder va a hacer nuevas cosas. Este sistema del mundo, todas las cosas que vemos hoy van a terminar, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, hechos por la mano poderosa de Dios. Es la palabra de Dios. El Señor dice: estas palabras son fieles. Fíjate, ahí en el versículo dice: estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sí? Él dice: y no serán avergonzados los que ponen su confianza en la palabra de Dios. La incredulidad del hombre no puede cancelar la fidelidad de Dios. Hay mucha gente que dice que Dios no existe, pero no porque lo digan, Dios deja de existir. Mismo Pablo nos lo decía en Romanos, ¿no? ¿Qué decía? Dice en Romanos 3, del 3 al 4, decía: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos al versículo 6, que dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La frase de Dios, hecho está, es igual al consumado de Cristo. ¿Recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado? Y cuando ya fue los últimos minutos de su vida, Él dijo: consumado está. O sea, la obra redentora, el plan redentor que Dios había diseñado, había llegado a su culminación. Hoy, nuevamente, aquí dice: hecho está. Dice Juan en el versículo 6: y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Con nosotros y sin nosotros, Dios está llevando a cabo sus planes. Nosotros tenemos que estar dentro de sus planes de Dios. Nosotros creemos en Dios y te lo repito, y sabemos que Él es todopoderoso y fiel. Nada ni nadie del mundo podrá debilitar la fe en Dios. Si tú tienes una fe firme, si tú tienes una fe por convicción, nada ni nadie va a debilitar esa fe que tú tienes. Ahora, nosotros vemos que nuestro Dios es tan bueno que nos ha preparado la ciudad celestial, hermosa y perfecta, que no será destruida ni contaminada, y allí van a correr ríos de agua viva. El Señor nos invita diciendo, fíjate esta invitación que Él nos hace: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Para entrar a esa ciudad santa y beber del agua de la vida, no hay nada que podamos nosotros hacer así por nuestra parte, de una manera física o algo que tengamos que hacer. ¿Por qué? No hay nada que nosotros podamos hacer, porque Él lo ofrece de una manera gratuita. Solamente nosotros recibiremos con gratitud. ¿Por qué crees? Porque hemos creído. O sea, eso es lo único que tenemos que hacer. Que estar convencidos, creer por convicción, creer por fe, vivir por fe. Solamente eso es lo que nos va a permitir poder disfrutar de esa agua de la vida. Y por otra parte vemos que es triste el versículo 8, lo que nos dice, ¿verdad? Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arden con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí vemos que nos hace una lista
de quienes no van a poder participar, de quienes no van a poder estar ahí, porque todo eso es abominable para Dios. Yo te invito que empecemos, o si no has estado viviendo tú con Dios, te repito nuevamente, que Dios more en tu vida, que Dios more en tu vida, y que te libre de todo pecado, que te ayude en tus debilidades, que podamos nosotros caminar en fe, que podamos salir victoriosos, que podamos perseverar. Nuestras oraciones tienen que estar enfocadas siempre a pedir ayuda de Dios, para que nuestra fe sea fortalecida constantemente. Porque, ya lo dijimos, hay circunstancias adversas en nuestra vida, que si nosotros no caminamos con fe, o no estamos con una fe firme y sólida, nuestra fe se puede debilitar. Cuando nosotros no escudriñamos la palabra, cuando nosotros no aplicamos lo que la palabra dice, a veces la puedes conocer desde Génesis hasta Apocalipsis, puedes ser un erudito de la palabra, ¿sí? Puedes leer la Biblia toda tu vida y estarla leyendo toda tu vida y conoces pasajes, pero si no los vives, no los experimentas y no lo haces de una manera con fe, entonces de nada va a servir todo el conocimiento que tú puedas tener de la palabra de Dios, porque no lo vas a poder experimentar de una manera de raciocinio o con razonamiento, es de una manera espiritual. Y para poderlo discernir de una manera espiritual, Dios tiene que estar morando en tu vida. Su Espíritu Santo tiene que estar morando en tu vida. Y entonces así, por fe, vas a poder a tener el discernimiento de lo que Dios tiene para tu vida y tiene para mi vida. Yo te invito a que nosotros podamos, si verdaderamente estamos caminando en fe, podamos nosotros también pues declarar o compartir lo que Pablo decía, ¿sí? Lo que Pablo decía ahí y lo dice en Filipenses del 1 al 21, del capítulo 1, del 21 al 23. Fíjate, esta declaración de Pablo es una expresión de cuando él tenía ese convencimiento de quién era Dios y a quién le servía a él, ¿sí? Y que él estaba convencido de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Hoy yo te puedo preguntar, ¿tú conoces los planes que Dios tiene para ti en tu vida? ¿Crees que verdaderamente estás dentro de los planes de Dios? Es algo que tenemos que meditar. Pero cuando tú estás caminando verdaderamente en fe, entonces nosotros, cuando estamos verdaderamente caminando en fe, estás convencido de lo que quieres, estás convencido para quién estás viviendo, no para ti, estás viviendo para Dios. Y dice en Filipenses, dice, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, fíjate nada más, ¿para quién estás viviendo? ¿Para ti, para tu ego, para tu satisfacción personal o para Cristo? Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fíjate qué palabras de Pablo. Si Dios me permite estar aquí, dice Pablo, bueno, pues quiero seguir estando activo en los planes de Dios, trabajar en las obras de Dios. Pero dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en el beneficio de la obra, dice, no sé qué escoger. No sé qué escoger. Y a lo mejor tú también puedes estar en ese dilema. Cuando estás convencido de quién es Dios y de que vives tú para Dios, ¿sí? ¿Qué escoges? ¿Vives para Cristo? ¿Sí? Y si Dios te permite vivir, ¿le sirves a Cristo? ¿O mueres para Cristo? Dice, vamos a repetir otra vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice, estoy como en un aprieto. ¿Qué hago? Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si nosotros verdaderamente ya vimos todo lo que Dios ha hecho,
Ya vimos desde desde Génesis. Ya vimos desde Génesis. Hemos visto toda la travesía del pueblo de Israel, toda la historia de los hombres del Antiguo Testamento. Ya vimos parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Y ahora estamos viendo lo que es el final ya de los tiempos. Y vemos los eventos que han sucedido. La pregunta de hoy es: ¿anhelas seguir viviendo todavía en este tiempo y en esta tierra? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿O anhelas estar verdaderamente en la presencia de Cristo? Yo te invito a que tú medites sobre esto. Si verdaderamente anhelamos la venida de nuestro Señor, anhelamos ya estar en su presencia, y si mientras Él no viene, ¿sí?, mientras Él está esperando a que muchos se arrepientan, por eso Él no ha venido todavía. Pero en ese tiempo que Él está por llegar, en ese tiempo, ¿cómo vamos a vivir? Yo te invito a que medites de cómo vamos a estar viviendo mientras llega su venida. Que todo esto sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Padre, porque tu palabra siempre toca lo más profundo de nuestro corazón. Y nos damos cuenta, Señor, que a veces vivimos equivocadamente, a veces vivimos de una manera, pues, contraria a ti, contraria a tus planes, contraria a tu voluntad. Y, Señor, queremos siempre estar viviendo de acuerdo a tu voluntad, caminar en el mismo sentido que tú, Señor. Queremos el tiempo que tú nos permitas, Señor, estar aquí, que sea para servirte. Y si tú, Señor, nos llamas, que también va a ser ganancia para nosotros, va a ser algo hermoso estar delante de ti. Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe se fortalezca. Ayúdanos, bendito Padre. Ayúdanos, porque te necesitamos cada día. Que cada circunstancia que nosotros vivamos sea adversa, Señor, la podamos ver como tú quieres que la veamos. Que la vivamos con fe. No, Señor, no con temores, no con miedos, sino que sea con esa fe, ¿sí?, esa fe que nos va a mostrar la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Ayúdanos, bendito Padre, para poder hacer esa diferencia y poder perseverar siempre en tus caminos. Gracias, mi Señor. Todo esto te lo clamamos y te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que sean de mucha bendición este mensaje para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un bendecido día.